Bueno, compañeros, en esta fecha, pues, 24 de marzo, seguimos aquí en la cátedra activa, aún en una universidad, pues, completamente cerrada, de lo que tuvimos la suerte de que un vigilante de la biblioteca central nos abriese la sala y podemos, por lo menos, hacer esta comparecencia. Vamos ahora a ver lo relativo a la otra cuestión que se nos planteaba sobre los estudiantes. Si esos estudiantes están unidos a otras fuerzas o si son una fuerza autónoma, independiente, que no atiende a otros lineamientos que no sean los del movimiento estudiantil. Comencemos por señalar, mis queridos amigos, que el movimiento estudiantil, desde que entró en la escena política, lo hizo de mano de los partidos políticos o de lo que llamaríamos factores distintos a los estudiantes. Esto ocurre, como vamos a recordarlo, allá el 12 de febrero de 1814. Pleno año duro, año terrible. Las huestes de Boves avanzaban y se plantea la situación de la victoria sobre la cual venían las fuerzas de Boves. José Félix Rivas, estaba comisionado para enfrentar estas fuerzas y, al no tener suficientes combatientes, apeló a los estudiantes del seminario y la Universidad de Caracas. Seminaristas y estudiantes de la universidad fueron convocados compulsivamente a la victoria. No es verdad en ningún caso que estos estudiantes fueron voluntariamente a esta batalla. Porque para comenzar, eran muchachos que no tenían ninguna preparación en armas, ninguna preparación, y se les alistaba de hoy para mañana. De modo que estamos en presencia, materialmente, de un sacrificio de jóvenes en número de 1000 muchachos que fueron materialmente lanzados al cadalso. Esto no hay que ponerlo a un lado, porque permanentemente se esboza de la heroica jornada estudiantil del 12 de febrero de 1814. Nada más alejado de la verdad. Esta es una de las grandes mentiras que se hacen, que se practica, que se ha vendido en esto que se llama la historia de Venezuela. Pongo ese apunte para decir que nuestro movimiento estudiantil, si tuvo una participación que es la que más se invoca, 1814, la más heroica, digamos así, no tiene ese carácter o esa relevancia que se le ha atribuido. Es más bien un momento profundamente trágico. Bien,
otro gran momento que conocemos es de los estudiantes a comienzos del siglo XX venezolano. Las primeras manifestaciones contra Gómez, que van en aumento y se concretan en el año de 1928. En el 28, el proyecto que está establecido es un proyecto, uno o más proyectos políticos. En el 28 hay el proyecto político Rómulo Betancourt, pero hay el proyecto político Pío Tamayo, que son los dos grandes proyectos de 1928. En el momento, en el país han ingresado fundamentalmente nuevas ideas, y estas nuevas ideas provienen fundamentalmente del marxismo, el materialismo histórico. Es el momento en que se ha producido ya la Revolución Soviética, o así llamada, de 1917, y la Revolución Mexicana correspondiente. Estas dos revoluciones repercuten en el caso de las ideas latinoamericanas y venezolanas, y por ello es el movimiento, las ideas en boga del momento son las ideas del marxismo comunismo. El máximo dirigente, el hombre más formado en estas lides, es Pío Tamayo, que ha estado en el exterior, que ha sido militante comunista en el exterior y que viene aquí con una formación que es la primera que hay. Betancourt también ha tenido alguna participación y luego la va a aumentar, pero Pío Tamayo, que encabeza la posición política o ideológica en 1928, no es estudiante, es un personaje metido en la política que se agrega a los estudiantes. Los demás son estudiantes. Pues bien, ese movimiento estudiantil de la Semana de Estudiantes de febrero del 28 tiene como mira echar las bases para un movimiento que pueda enfrentar a Juan Vicente Gómez. Pues bien, avanza ese movimiento estudiantil con esas miras. Las ideas fundamentales las aporta Pío Tamayo en lo que hemos llamado el primer manifiesto antigomecista en su poema Homenaje y Demanda del Indio, sobre el cual en otra oportunidad les podré hablar. Pues bien, en esa oportunidad, después de los acontecimientos del 14 de febrero en el municipal, que es la jornada de los estudiantes, jornada en la cual Pío Tamayo va a leer el poema que hemos calificado como la primera expresión antigomecista, que es su poema a la reina Beatriz de los estudiantes, esa reina de los estudiantes que los muchachos debieron ir a buscar en los caobos, en el parque de los caobos, una reina, porque en la universidad no había mujeres, no había alumnas, era una universidad exclusivamente para hombres. Y trae a Beatriz
enamoran a Beatriz para que sea reina de los estudiantes, y ese día la coronaban. Y es cuando Beatriz es el objetivo al cual le escribe Pío Tamayo ese poema que supuestamente es para Beatriz del estudiante, pero que simplemente es un llamado a que se levanten los estudiantes, para que simplemente comience la lucha. Le dice Pío a la reina Beatriz, le dice Pío, reina, pídele a los estudiantes, a esos jóvenes estudiantes, que asuman la libertad como bandera de lucha, como bandera de libertad. Es decir, Pío es el hombre que se expone en esa jornada, una jornada que estaba infiltrada, que estaba vigilada por el comercismo. Y allí, ese día, con esa imposición, Pío Tamayo firmó su sentencia de muerte. Se le hizo preso junto con Joven Tobías, junto con Betancourt y Prince Lara. Pues bien, los demás fueron en libertad y Pío Tamayo fue a tener a los pocos días al Castillo Libertador de Puerto Cabello, donde sale el 14-15 de diciembre de 1934, cuando ya no había nada que hacer, porque la muerte estaba tocando a su lecho. Pues bien, este hombre es el que trae ese compendio de ideas, que son las ideas marxistas. Unas ideas marxistas que simplemente se van a difundir. Y comienza aquí lo que se llama la parte estudiantil y la parte política. La parte política la representa Pío Tamayo y la estudiantil y política la representa Rómulo Betancourt. Pues bien, como he explicado en otras oportunidades, el propio Pío Tamayo no es un hombre, no es un marxista que esté compenetrado con el dogma marxista, lo que es un marxista pero poeta, un marxista pero que llega a definirse como hombre de idealidad, como humanista, como cercano inclusive a la religión, no enemigo acérrimo de la religión. Este es un hombre de avanzada, de completa avanzada. Por ello, explicaba en otra oportunidad, cuando se le acusa en el Castillo Libertador de comunista, lanza su célebre expresión: comunista no, hombre de idealidad avanzada, y crea toda la teoría de la idealidad avanzada, que es la primera forma de enfrentar el esquematismo, dogmatismo, que luego va a caracterizar tan ampliamente el comunismo y en particular la fracción esta que encabezó el camarada Stalin. Cierro el paréntesis. Lo que me interesa es ver que ese planteamiento político de Pío Tamayo es entendido perfectamente por un hombre que se llama Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt es quien va a crear lo que se llama
la socialdemocracia en Venezuela, que la especifica y particulariza en 1931 con el Plan de Barranquilla. Desde entonces comenzó aquí la socialdemocracia. Le quitaba al marxismo todo lo que significara peso y contenido radical para asumir lo que llamaríamos la parte del reformismo, la parte reformista. Pues bien, ese reformismo ha estado ligado permanentemente a los diferentes sectores sociales y entre otros al estudiantil. En el periodo que va del 31 al 45 o de allí al 58 hay esa búsqueda permanente para ligarse con los estudiantes. Y en el periodo de los 40 años la política toda está ligada a los estudiantes, y en el llamado periodo revolucionario lo estamos viendo. Ahora bien, en ese movimiento estudiantil hay por lo general dos fracciones: los que se acuerdan con los gobiernos y los que se acuerdan con las oposiciones. Digamos en dos lados que nuestros estudiantes han estado más con la oposición enfrentado al gobierno que dentro de los gobiernos. Uno de los momentos en los cuales hubo más estudiantes afectos a un gobierno es en 1958, cuando los estudiantes en su mayoría forman parte de la fila de Acción Democrática, que se convierte en la primera fuerza estudiantil del país, siendo la segunda fuerza la juventud del Partido Comunista. Eran las dos fuerzas estudiantiles, AD y los comunistas. Luego venían a distancia los grupos de vanguardia, movimientos revistas y otros pequeños grupos, siempre minoritarios, como eran los de la juventud de COPEI. Pues bien, sin embargo, la juventud de COPEI posteriormente va a ganar más fuerza, sobre todo a partir del año 60-61. Pues bien, señores, en este periodo de los 40 años, los estudiantes van a tener una participación importante en la política, pero particularmente en la primera década, es decir, del 58 al 68. ¿Por qué? Porque es el periodo de la lucha armada. No es el momento para hablar de la lucha armada, lo podemos hacer en otra oportunidad, como lo hemos hecho en el pasado, pero en ese periodo un componente político fundamental serán los estudiantes. Y esos estudiantes que estuvieron al lado de Rómulo Betancourt, Acción Democrática, en el gobierno de Betancourt, el 7 de abril del año 60, produce una división para crear el movimiento de izquierda revolucionario, y la inmensa mayoría, calcula que el 80% de la juventud de Acción Democrática se va al movimiento de izquierda revolucionaria. Esa juventud que es básicamente estudiantil se junta con la juventud estudiantil básicamente del Partido Comunista de Venezuela para producir lo que hemos llamado el boom político más agresivo en Latinoamérica a partir del año 60. Las dos juventudes de los principales partidos políticos, señores, conformaban otra política, una política que pocas veces se había visto en cuanto al número de participantes, sobre todo de jóvenes. Cuando se declaró la lucha armada, en marzo del 61, se pensó que con esta fuerza política, que con estos estudiantes, el mandado estaba hecho.
Esos estudiantes se convirtieron en el punto de partida para las estructuras armadas. Ya en el 61, a principios del 61, comienzan las bajas estudiantiles. En la primera baja estudiantil, obligada a los estudiantes, se produce en Puerto La Cruz, cae Chico Velázquez. En noviembre, el 1 de noviembre, cae Livia Cuberner. Antes había caído en la facultad de farmacia un muchacho de apellido Montesinos. A partir de entonces comenzó la suma de muertos de estudiantes. Y a fines del 61, el Partido Comunista y el MIR acuerdan una línea política: nuevo gobierno ya. Iban a tomar gobierno ya, el inmediato. Había todo un plan político que comenzaba en San Cristóbal. Coincidencia histórica. Comenzaba en San Cristóbal con una huelga del transporte, dado que se había subido el precio de los repuestos. Y esa huelga de transporte que se dice en San Cristóbal comienza a avanzar, toma Trujillo, Valera, Mérida, baja hacia Lara, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas. Esa huelga el 20 de enero está en Caracas y el 23 era el día clave para la insurgencia. Esa huelga de transporte estaba conectada con los militares que abrirían sus puertas a los muchachos en el cuartel Bolívar de La Guaira, donde estaban hombres como Moralito, estaba Carlos Larrazábal Hugueto, el negro Vega Castejón y otros. Nada de eso ocurrió. Y comenzó pues la debacle y la prisión de estudiantes. Lo que sigue es que estos estudiantes comienzan a formar parte de unidades tácticas de combate y a formar parte de unidades guerrilleras. Conjuntamente con esto seguían los planes militares, es decir, los planes golpistas. Y en el año 62 se producen los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello, después los cuales lo que sigue simplemente es una guerrilla que cada día estaba más lista y más presta al vacío, una guerrilla que no podía avanzar más allá porque nadie sabía cuáles eran los objetivos. No era la toma del poder. Nadie pensaba que esa guerrilla podía tomar el poder. Llegó el momento en que no se sabía para qué era la guerrilla. Y esa guerrilla que fue decayendo, terminó haciendo la pacificación en el 66-67. Pero fueron 10 años, una década, en el cual una fuerza política que tenía como componente fundamental los estudiantes mantenía o creía mantener al gobierno en jaque. Mantuvo en jaque al gobierno de Cancún, al gobierno de Leoni. El gobierno de Cancún
Hubo muertos, pero el gobierno de Ori los multiplicó muchas veces, muchas veces. Muertos estudiantes, muertos campesinos, sobre todo en la zona guerrillera de Dar, Oriente, Trujillo, luego el bachiller. En el camino, muchos estudiantes, muchos jóvenes, mucho arrojo, mucha valentía, mucho desprendimiento. Los estudiantes no estaban haciendo una política propia, estaban haciendo una política diseñada por políticos que tenían interés y necesidad de militancia, que era una militancia valiente, hasta obediente, porque creía firmemente en los lineamientos de esos políticos que en un momento determinado, sin hacer valer muchas consideraciones, sin hacer valer mayores debates allá en la cultura, consideraron que debían pactar con el gobierno y lo hicieron. Y ya el Partido Comunista de Venezuela, en el 68, había creado un partido auxiliar, Unión para Avanzar, para meterse a la cuestión electoral y sacar a algunos diputados y a algún senador de la República para legalizarse. Más atrás de ello estaba el planteamiento del movimiento de izquierda revolucionaria. Este movimiento había comenzado en 1964 y hablando un día con Domingo Alberto Rangel, me dijo, y está en mi libro, mi entrevista con él, que él se abrogaba la autoría intelectual de la propuesta de pacificación, porque aquello, en su concepto, había llegado a un momento en que era pura derrota y que esa lucha no podía seguirse so pena de ser partícipe de una especie de suicidio, palabras más, palabras menos. Conjuntamente con esta carta de Domingo Alberto, hubo otros planteamientos que lo secundaron y comenzó un momento muy duro, muy oscuro todavía, de esa pacificación. Yo no dudo que algunos hubiesen entendido militarmente lo que estaba pasando y la necesidad de llegar a esa pacificación, pero hubo otros que lo hicieron simplemente para volver al Congreso y lo consiguieron. La gente del PSB lo consiguió, que es el momento en el cual el Partido Comunista Cubano se enfrenta al Partido Comunista Venezolano. Este es otro capítulo que no vamos a tocar y nos desviamos demasiado. Lo único que me interesa resaltar en esta parte es que los estudiantes fueron actores fundamentales en este tiempo de la década de los 60. Déjenme decir ustedes que después de la década de los 60, el movimiento estudiantil, que tenía su asiento principal en esta universidad, que es una gran decente. A lo mejor no se tiene idea hoy de lo que era esta universidad en la década de los 60 en cuanto a los estudiantes.
porque era un movimiento de debate permanente. Esta sala, esto vivía permanentemente lleno de estudiantes debatiendo, o en cualquier parte había un debate estudiantil. Era una universidad que uno añora, porque era universidad. Era universidad. Hoy, mis queridos amigos, que no hay debate de ningún tipo. Digamos así, que nosotros somos una especie de sección. Bueno, intentamos en estas sesiones de discusión cada semana. Pues bien, aquellos estudiantes eran otra cosa. Era una carga, un dinamismo, lo que se sentía en todas partes. ¿No? Esos estudiantes fueron utilizados por una política que a fines de los 60, ese mismo momento estudiantil, comienza una gran decadencia y progresivamente ese movimiento se va perdiendo, atrapado por la política, y ya vemos, por ejemplo, en los 80, que se reducen los estudiantes a grupitos que hacían formas de lucha, por ejemplo, el tiempo de los encapuchados, que correspondían a gente que llegaron a adquirir tal formación que hoy forman parte importante en el actual proceso llamado revolucionario. Podríamos dar nombre y apellido, que buena parte de los que están hoy en este régimen forman parte de la generación de los 80 en esta universidad. Pues bien, y lo que sigue, señores, es un movimiento estudiantil sin movimiento estudiantil, donde lo único que queda es la lucha partidista política por tener posesión. Pues bien, les digo todo esto, concluyo, para decirles simplemente que en la actualidad no hay un movimiento estudiantil autónomo, no lo ha habido, independiente, no lo ha habido, cuentas propias, no lo ha habido. Detrás del movimiento estudiantil siempre hay fuerzas políticas, y aquí tuvimos sentado a una estudiante, Zairán Rivas, que nos explicó, nos dijo cosas como esta. Nosotros tenemos un movimiento estudiantil que no sabe para dónde va. ¿Lo recuerdan? No sabe para dónde va. Lo que fue muy honesta y muy sincera aquí fue. No sabe para dónde va. Ahora, no es que el movimiento estudiantil de ellos, hace mucho tiempo. Pero lo importante en todo caso, mis queridos amigos, es que este movimiento estudiantil que hoy tiene escena, que hoy tiene protagonismo, marca, determina el vacío político que estamos viviendo. Es tal el agotamiento de nuestras estructuras políticas que unos estudiantes, un movimiento estudiantil sin movimiento estudiantil materialmente, copa la escena. Y, por ejemplo, un partido político que fue predominante en la década de los 60, de los 40 años, las 4 décadas de la Cuarta República, bueno, tienen hoy una presidencia de la FCU, oye, que le da una especie de gran jerarquía. Yo diría que para Acción Democrática, uno de los cargos de mayor jerarquía en este momento es la presidencia de la Federación de Centros Universitarios. Vean ustedes. Es decir, que unos estudiantes, de una u otra manera, están dando la cara por una política y son utilizados hasta como figura por esa política. Esto es que hemos avanzado muy poco. Finalmente digo, es posible que con esa acción estudiantil se pueda poner en jaque un gobierno, este gobierno. No. Pero esos estudiantes están haciendo comunión ahora
la sociedad, con nuevos sectores sociales. Eso es importante. Pero están haciendo comunión ¿para qué? ¿Acaso para incidir en la organización de esos estudiantes, de esa sociedad? No. Andan buscando apoyo social para la salida inmediata, para la idea del Maduro vete ya. Esos estudiantes han estado en contacto con esto que hemos llamado las guarimbarricadas. En sentido directo no, pero no siempre se han demarcado completamente de la guarimbarricada, porque las guarimbarricadas es un proyecto ligado a algunos grupos o partidos políticos que tienen componentes internos y externos, para promover una tal salida pacífica que en el fondo es profundamente violenta. Pues bien, la acción estudiantil se ha visto empañada en cierto modo por la acción de las guarimbarricadas, que en sí mismas y por sí mismas no tumban un gobierno, no tumban un gobierno como este, no tumban un gobierno como este, y ya lo saben. El proyecto barricada no tiene capacidad, ni fuelle, ni impulso para derribar un gobierno como este. De modo que ni el estudiantil ni el de la barricada tiene capacidad de fuego, acépteme el término, para acabar con un gobierno como este. Ni capacidad de fuego, ni capacidad social. Esa es nuestra intervención con respecto a este punto. Todavía me queda informarte la otra parte de tu interrogante en relación a qué, a cómo o qué sugerimos nosotros para la organización de ese movimiento estudiantil o ese movimiento social. ¿Cómo hacer un movimiento social o estudiantil o juntos que puedan conformar una salida, que puedan impulsar u organizar una salida a la actual coyuntura venezolana?